Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos nuevamente. Ya en esta primera semana de septiembre, es el primer programa de Filosofía Empresarial de septiembre, ya después ya estamos con los preparativos de las fiestas patrias, ya viene Halloween, luego Navidad y se nos va todo el año, pero aquí estamos súper preparados, listos para comenzar con este tema del día de hoy que tanto nos vuelve locos a los contadores, que son el tema financiero, el tema finanzas. Y bueno, les doy la más cordial bienvenida y espero que les guste mucho el programa del día de hoy. Hoy tenemos un súper invitado experto en este tema. Vamos a hablar de la visión del contador en las estrategias fiscales, que es el licenciado Juan Carlos Román Bárcenas, solamente que digo, por cuestiones de tráfico, aquí cayó un tormentón, una lluvia impresionante y viene un poquito atrasado de tiempo, no tarda en llegar, pero como ya saben, el contador Miguel Ángel Martínez Uc siempre nos comparte y va a comenzar el programa el día de hoy con nosotros. Contador Miguel Ángel, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Ahora vamos a hablar del tema finanzas. Muy bien, pues bueno, muchas gracias. Un saludo a todos amigos. Gracias por estar aquí en el programa de Filosofía Empresarial. Pues bueno, también gracias por permitirme entrar al quite. Es un tema que, pues bueno, no es de mi expertise. No soy financiero, pero bueno, sí conocemos el impacto que tiene, la importancia que tiene, sobre todo este tema de las finanzas en las empresas, ¿no? Es algo muy importante y en base a tu programa de hoy, pues bueno, siempre la materia fiscal incide en la parte financiera, ¿no? Lo que sí podemos, lo que sabemos es que pues las empresas, los clientes que tenemos que están sobre todo en diversos estados, pero sobre todo en diversos países, pues siempre como que una empresa se coloque en otro país, siempre le importa la parte financiera porque los impuestos siempre inciden en la parte financiera, independientemente de otras cosas que también son tremendamente importantes, como lo que es un proyecto de inversión, ¿no? Y un proyecto de inversión, pues yo creo que también siempre debe de ir acompañado o se debe de considerar la parte fiscal, ¿no? Y la parte fiscal, como lo menciona tu programa, pues es muy importante. De hecho, es un punto muy importante de análisis, cómo incide la parte fiscal en la parte financiera de la empresa, para ver qué empresa en qué país se puede colocar, ¿no? Sí, claro, el tema finanzas, yo creo que al final del día, como contadores, siempre también nos cargan como que esa parte, ¿no? Ver la parte financiera de la empresa, de los contadores. Por eso pues el tema del día de hoy es la visión del contador ante las estrategias fiscales, ¿no? O sea, para todo, para que hasta la misma empresa siga adelante, nos dicen contador, ¿qué Claro, puedo hacer? claro. Nos metemos hasta tema costos, o sea, en todo nos metemos. Entonces, esa visión que tenemos, ese sexto sentido para poder establecer ciertas situaciones y poder salir adelante. Digo, siempre el empresario nos ve a los contadores como el brazo derecho y dice, a ver, contador, ven para acá, vamos a hacer una estrategia en esto, estrategia fiscal, estrategia laboral, estrategia financiera, estrategia de todo. Entonces ahora nos toca hablar de este tema y como bien comentas, la incidencia que tiene en materia fiscal y en temas internacionales, pues es donde a lo mejor le sufrimos un poquito, pero estudiando mucho, como siempre lo comentas tú, siempre viendo el tema de estudio, estudiando todo lo que son tratados, ahora todo lo que nos imponen los diversos organismos internacionales, tema BEPS, o sea, todo esto tiene mucho que ver con todo este estudio, ¿no? Para poder aterrizarlo de manera adecuada y que sea productivo y no meter al empresario en problemas, Claro, ¿no? claro. El tema finanzas, y me permito decirlo o verlo desde diversas perspectivas, ¿no? Por ejemplo, desde un negocio pequeño. Un negocio pequeño, las finanzas siempre tienen que ver desde el tema de cuánto recurso tiene para efectos de poder valorar e incluso el dinero que necesita para poner, aunque sea un pequeño negocio, ¿no? Por ejemplo, hasta un puesto semifijo, ¿no?
no nada más es el costo de cuánto me cuestan los productos, sino cuánto dinero tengo para iniciar el producto. Desde ahí empieza el tema de las finanzas, de manera empírica, pero inciden las finanzas. Como tú comentas ya en el tema de las empresas, el tema del costo de las finanzas, pues incide en lo fiscal, pero el tema costos incide en lo fiscal. Ahora sí que fiscal incide en todos los departamentos o los segmentos de la empresa, ¿no? No hay cosa que no tenga un efecto fiscal. Entonces, en este orden de ideas, por supuesto, como comentas, de repente el empresario llama a su contador para ver qué pueden hacer, porque no perdamos de vista que finalmente, pues, el efecto financiero, sí, que es bueno, partiendo de una cuestión de conceptualización de lo que son las finanzas, que es la buena administración, el buen manejo, la buena directriz, tanto de los recursos que tengo y los que van y los que entran, como el destino, a dónde los voy a destinar. Entonces, en este orden de ideas, y sabemos que no nada más por la pandemia, la pandemia agudizó, pero desde antes ya muchas empresas tienen ya problemas financieros por el tema impuestos, por ejemplo, el tema seguro social, ¿no? Pues se tiene que pagar, pero muchas veces no hay esa recuperación de la cobranza de los clientes y pues de repente hay que decidir, oye, o pago la energía eléctrica, pago todo lo que son mis insumos, pago mi nómina, le pago a mis trabajadores o pago el seguro social, ¿no? Que incluye el tema del Infonavit y de repente un mes es pago chiquito y un mes es pago grandote, ¿no? Entonces cuando vienen esos pagos grandotes, pues inciden en lo fiscal. Si soy persona moral y aunque sea una empresa pequeña, pues ahí tenemos como un efecto financiero, salvo tu mejor opinión, el tema de que tengo ingresos de mentiritas con impuestos de deberitas. Viene el pago provisional, emití un CFDI, a lo mejor pude programar el solicitar la cancelación, pero no me lo autorizó el cliente porque él en su procedimiento de revisión pues no lo puede cancelar porque pues en su revisión tiene que ir a programación de pago, pero no tiene el flujo, entonces no me lo pagó y se va el pago al mes que viene, pero no me lo cancela porque hay que volver a iniciar el procedimiento que tiene la empresa por sus procesos. Entonces eso provoca que pues yo financieramente pues tenga un problema de recursos de liquidez y no pueda efectuar el pago provisional, ¿no? Entonces, muchas veces real, pues presenta en cero o presenta sobre lo que cobramos, ¿no? Entonces, yo creo que el tema financiero, si nos vamos a esa cuestión de finanzas, digo, tú eres más experta en el ambiente financiero, ¿no? Yo lo que hago es nada más buscar conceptualizar la opinión de lo que pudieran ser las finanzas, ¿no? Sin entrar en una definición tal cual. Pero es eso, ¿no? El buen manejo, el buen destino de los recursos que tengo, como a dónde los voy a destinar, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, pues la materia fiscal incide mucho. Por eso de repente el empresario llama a su contador a ver qué pueden hacer, ¿no? A ver qué pueden hacer porque pues el tema es que requiero tener más recursos en la bolsa para ver si pago los impuestos y pues a ver cómo le hacemos, bajamos costos, no desde el punto de vista súmale, réstale, sino buscar mejores proveedores que nos den, y ahí viene el tema, pues la misma calidad, ¿no? Y ahorita pues con la inflación que se ha dado en lo que va en este 2022, pues es fuerte, ¿no? Es fuerte y por más que se quiera, pues lo que se hace es, pues espérame tantito, o pago los impuestos o me limito en mi operativa. Y en algunos casos tan dramáticos, pues dejo de operar, ¿no? Ya no puedo operar. Pues decía yo, el tema de la pandemia, pues a muchos les trajo lamentablemente esas experiencias, que tuvieron que recortar personal, tuvieron que recortar operaciones o tuvieron que cerrar, ¿no? O tuvieron que buscar financiamientos que pues bueno, y algunos los buscaron, los obtuvieron, pero no salieron adelante y lamentablemente pues ya tienen el problema y tienen que cerrar o dieron sus activos como garantía, qué sé yo, ¿no? Cuestiones que pueden ser lamentables. Pues el empresario grande, pues él dice, pues a mí no me incide, y sobre todo los empresarios grandes, productores
de los satisfactores, sobre todo de bienes, por ejemplo, los que fabrican que el jabón, las cremas, la leche, lo que usamos en casa de común, pues ellos, los que fabrican, pues ellos dicen, pues la gente lo va a consumir, ¿no? Y de tantos millones de mexicanos que somos, pues a lo mejor, pues sí, mi mercado son, no voy a hablar de todos, pero voy a hablar de que sí, mi mercado son 20 millones de mexicanos, ¿no? Entonces, pues le pego tantito al precio y por volumen, pues yo salgo adelante, ¿no? El gran productor. Y si hablamos de vinos, pues no, ni qué digamos, ¿no? Si hablamos de cerveza, pues ni qué digamos. Entonces, el tema financiero, el tema fiscal sí incide de manera muy importante, ¿no? En el tema de las finanzas. Insisto, pues tú sabes bien que no soy financiero, no puedo emitir una opinión tal cual o muy a estudio o análisis profundo como son los financieros, que es también un área de especialización de nosotros los contadores. Pues nos dan las bases esenciales cuando estudiamos la licenciatura, y después lo que nos vamos informando y lo que vamos viviendo en el desempeño profesional y lo que vemos, por ejemplo, en el tema de cuando hacemos una planeación fiscal, ¿no? Claro. No necesariamente la planeación fiscal va enfocada a no pagar impuestos, por supuesto que no, ni remotamente, sino siempre es pagar impuestos de una forma que te lleve a una situación, un esquema fiscal pues más blando en el tema de la tasa impositiva, ¿no? Ese es el tema de la planeación fiscal, que algunas veces llegas a que no se cause el impuesto porque no caes como no sujeto como elemento de contribución. Bueno, esa es otra cosa, pero son cuestiones esenciales. Y básicamente lo que se busca es porque, pues bueno, necesito invertir en esta otra parte, ¿no? O por lo menos mantener mi negocio a flote. Claro, que derivado de alguna estrategia financiera para reducir el tema costos, la autoridad lo pudiera tomar de una mala forma y con el tema de razón de negocios afectar el tema fiscal, ¿no? También una parte ahí importante que tuviéramos que analizar a consideración de la autoridad, porque siempre estamos a consideración de la autoridad y sabiendo que la autoridad no es experta o los funcionarios no son expertos en los negocios, que ellos aprueben o no aprueben si la operación que hicimos con algún cliente o proveedor pudiera conllevar a que nosotros simulemos alguna negociación y claro, ellos pudieran sí, aterrizarlo de una mala forma en una planeación fiscal, ¿no? No sé. En ese punto como que se da un problema, híjole, de carácter práctico, ¿no? Porque, por ejemplo, hablemos de lo que comenta, la razón de negocio, ¿no? Tenemos razones de negocios diferentes. Claro. Por ejemplo, la razón de negocio desde el punto de vista comercial totalmente, ¿no? Mercantil. Tienes el tema de la razón de negocios que yo creo que, salvo tu mejor opinión, siempre ha existido. Claro. Y a lo mejor todo lo hemos visto cuando decimos, es que una deducción tiene que ser estrictamente indispensable. Bueno, desde ahí se vincula con razón de negocio, y la razón de negocio también la podemos ver desde el punto de vista contable, sí, desde el concepto de lo que es un gasto, ¿no? Que tiene que vincularse con la generación de ingresos y todo ese tipo de cuestiones que nos deja ver ahí un punto de razón de negocio. Claro. Y ahora tenemos el fiscal, que ya el Código Fiscal de la Federación nos trata de decir que es cómo encontramos la razón de negocio. Entonces, ya tenemos varios puntos de razón de negocio y tenemos uno más que incide mucho, que es la razón de negocio que tiene el empresario. Que conocemos que hay empresarios, claro, que dicen, sí, yo sé todo eso, pero pues fue la necesidad del momento de resolver un problema en pos de su empresa, de que pudieran llamarlo estrategia de venta. Exactamente, pero fíjate, cumple con los requisitos. Claro. ¿Por qué lo hizo? Para vender. Pues a su forma y como él lo entendió y lo hizo de esta forma, la que sea, cuando te lo explica, dices, pues sí, pero no era así. No debiste hacerlo así por el tema cumplimiento, claro, medularmente, el tema probanza, el tema comprobante, ese tipo de cuestiones que es el día a día y de muchos empresarios que pues ellos están en su negocio. Ellos conocen la operativa. Claro, tienen el día a día. Claro. Y aparte, ahí se están, y es parte de rifárselas por su negocio, porque pues igual, y no lo digo de manera lastimosa ni mucho menos, están hasta ni comen porque están allí viendo la empresa. Hace un momento en el programa de radio
estuve como invitado a un empresario, un buen amigo de mucho tiempo, el señor Alfredo Chomacero, quien le mando saludos. Él decía que en una de las reuniones igual comentaban que si incluso López Obrador ganó, también incidieron mucho los empresarios. Y pues usted era un empresario. Y decían, oye, ¿pero por qué? Sí, pues porque no le pagas bien. Págale bien y vas a ver que ya no es lo mismo. Porque fue en una reunión de esas, fue pues complicado. Dijeron, oye, pero yo, ¿por qué? Pues, ¿cómo que tú, por qué? Págale bien. Y esa persona que dio la ponencia les decía a ellos, a los empresarios, no, deben de pagar sobre este punto y van a ver que no gana. Claro. Sí, pues cómo está el salario mínimo ahorita. Y cómo está. Entonces ya viendo, no a futuro, sino el tema de las finanzas, cómo incidió también en ese punto, Sí, ¿no? sí. Entonces es un tema muy importante, el tema de la cuestión cómo incide la materia fiscal en la cuestión de las finanzas, ¿no? Sí. Y ya si aplicamos otro tipo de situaciones más específicas en ese sentido, pues bueno, para eso están los expertos, ¿no? Que se enfocan a ese análisis, ¿no? A lo mejor estamos los que nada más estamos viendo el tema de la ley y lo aprendemos, pues sí un poco del punto técnico, pero más de la vivencia, ¿no? De ese día a día de que, oye, ¿qué hago? ¿Qué esto? ¿Qué el otro? El momento de que, oye, voy a hacer esta operación y tengo 2 horas, ¿no? Tengo 1 hora, o sabes que tengo el otro de la otra línea, ¿no? O ya la hice. O ya la hice, exactamente. Y ¿Ahora después ya nomás te la platica. ¿Ahora qué hago? Así es. Sí, claro que sí. Sí, bueno, la visión que tiene el contador Miguel Ángel, ya saben que él es experto en temas fiscales, no hay mejor fiscalista que él. Tema estrategia fiscal, enfocándolo desde las finanzas y aterrizándolo a lo fiscal, pues esa es la visión que tenemos. Hablando de razón de negocios, que ya sabemos que también a los contadores nos quiebra la cabeza coordinar toda esa parte financiera, fiscal, con todo lo que la autoridad a últimas fechas quiere o desea encontrar en los datos, en sus bases de datos que tiene de cada uno de los contribuyentes y que pues efectivamente coincida con la razón que ellos tienen, que como habíamos hablado en un principio, no conocen mucho de la operativa de las empresas, pero pues a medida que nosotros podamos demostrarles con la materialidad que lo que estamos haciendo cumple con lo establecido en las leyes, claro, pues ya con eso yo creo que la llevamos de gane, ¿no? Y bueno, claro, ya llegó nuestro invitado, el licenciado Juan Carlos, ya salió del tráfico, les había comentado que había caído por acá un tremendo aguacero, entonces ya lo tenemos aquí, le damos la más cordial bienvenida, muchísimas gracias, a pesar de que viene súper lejos, ya estás aquí con nosotros. Pues aquí estamos. Originalmente salimos desde San Martín de las Pirámides, por allá por Teotihuacán. Entonces, pues ha llovido en todos los lados, pero a final de cuentas creo que es algo que necesitamos, que llueva, a fin de cuentas, ¿no? Ya ven los problemas que estaban en Nuevo León. Refrescarnos un poco. Las condiciones, pues bueno, estamos aquí, a la orden. Sí, muchas gracias. Gracias al licenciado Juan Carlos Román. Él está en la Canaco, la Cámara Nacional de Comercio, y tiene un club en la Cámara de la Ciudad de México. No sé si nos Así es, soy actualmente director de grupos especializados de consultores y capacitadores. Hoy justamente en la mañana también tuvimos un congreso universitario. Tuvimos alrededor de 250 jóvenes de todas las universidades más cercanas a Canaco y estuvimos con ellos en pláticas tipo TED para que ellos se acerquen, para que tengan ganas de emprender. Creo que algo que tiene de problemas la juventud actualmente es que no tiene memoria histórica. Claro. Yo no voy a hablar de marcas y no quiero meter goles, pero, por ejemplo, todos aquellos que crecimos con McDonald's, de alguna u otra forma recordamos el sabor, la experiencia que era ir al restaurante, la experiencia que era con la cajita feliz. Bueno, hoy McDonald's no es lo que solía ser, ya completamente automatizado, con las pantallas, ya completamente inhumano prácticamente el trato. Y la gente lo sigue consumiendo porque no tiene una memoria histórica, ¿no? Los millennials y los centennials ya no tienen esa memoria histórica, entonces hay que trabajar con los jóvenes, hay que trabajar con los adolescentes. También me dedico a ser coach, soy coach emocional y trabajo para las escuelas justamente con todo este problema que se ha suscitado con
las condiciones de la pandemia, las condiciones post-pandemia. Sí. Entonces, tengo 29 años trabajando con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y con la Guardia Nacional ahora en la prevención del delito. Y entonces sabemos que uno de los problemas mayúsculos comienza a los 14 años. Sí. Cuando el chico comienza a tener fuerza, comienza a rebelarse, y si no está bien educado y si no tiene buena atención, pues tenemos problemas. Claro. Es algo que tiene que ver con los contadores. ¿Cómo con los contadores? Son finanzas, claro. Porque los negocios son importantes, pero las condiciones emocionales lo son más. Sí. Porque si no, pregúntate, yo seré muy exitoso, pero si estoy mal emocionalmente, se me cae. Entonces creo que es una parte muy importante. Hay un libro maravilloso de Ricardo Perret, mexicano, es que estudió en el TEC de Monterrey, que dice, hay una frase que me gusta mucho de ese libro y que dice que nadie puede llegar a ser exitoso en los negocios si antes no es exitoso de manera personal. Si su propia persona no alcanza para sustentar el éxito. Y el libro se llama El Gen Exitoso y nos va tomando varios de los personajes importantes del mundo y nos va mostrando cuál era la carencia y por qué emocionalmente sus finanzas no funcionaban bien. El primer ejemplo que todos conocemos muy bien es Michael Jackson. El talento era increíble, claro. Increíble, tanto que rebasaba la propia personalidad de Michael. ¿Y qué pasó? Pues obviamente no le fue bien. O sea, si lo ubicamos, ganó muchísimo dinero, tenía mucho talento, grababa los discos, los vendía, era un exitazo, la gente lo quería ir a ver, pero emocionalmente... Podemos decir que hacía lo que quería finalmente, pero no estaba totalmente satisfecho. O sea, Así nada es. lo dejó satisfecho al final del día, ¿no? Y es que los padres somos quienes abonamos en la cuenta de banco emocional de los chicos. Emocionalmente esto es algo que tienes que ubicar. Nosotros como papás hacemos los primeros depósitos emocionales. ¿Y cómo vas a tener una estrategia fiscal? ¿Cómo vas a tener una estrategia de negocios efectiva si a veces nadie le enseña al chico que ese depósito emocional se tiene que administrar y se tiene que curar? Todos tenemos 4 heridas emocionales. Hay varios libros que toman este punto. Yo siempre he marcado de manera muy personal que solamente son 4. Hay un libro muy famoso que te marca que son 5. Hay otro libro que te habla de 8 heridas. Sí. Y hay otros que se avientan hasta 16. Yo termino por marcar solamente 4 que son importantes y que son tus primeros depósitos emocionales. Ahora, si no los curaste en la infancia, que se abren, tienes una segunda oportunidad de reinvertir, le llamaríamos, curándolos en la adolescencia. Pero si no los curas en la adolescencia, te vas a convertir, con todo el respeto del mundo, a mí no me gusta la palabra, pero te vas a convertir en un personaje tóxico. Te vas a convertir en alguien con máscaras, como lo marcan algunos de los libros. Sí. Y esas máscaras son las máscaras de la inseguridad, las máscaras de los celos excesivos. Entonces, los primeros abonos emocionales en nuestro banco sería el primero, que tiene que ver con la primera herida, es el rechazo. Claro. Y yo tengo que enseñarles a mis hijos que aunque esté molesto, que aunque esté enojado, que aunque venga cansado, que aunque me duela la cabeza, ellos no son las personas que me incomodan. Ellos no son los incorrectos, porque justamente no lo son. Trabajamos para ellos, vamos y le echamos muchas ganas, preguntamos por las escuelas, queremos los juguetes, hacemos la magia, ¿no?, de escribirle la carta, digo, para que si nos escuchan niños no tengamos problema. Hacemos la magia de mandarle la carta a los reyes. Entonces, ellos no son los incorrectos. Mi primer depósito emocional, como buen fiscalista, como buen contador, tendría que ser enseñarle a mi hijo que pase lo que pase en nuestra vida, tú no eres el problema, yo no te rechazo. Claro. Porque es la primera herida emocional. La segunda herida emocional es el abandono. Y a final de cuentas, muchos de tu generación, de mi generación, a lo mejor a ti ya no te tocó, pero crecemos... ¿Ya se me nota? ¿Ya se me nota? Ya se nos nota. Incluso muchos crecimos como pollitos. ¿Qué son los pollitos? Bueno, pues están en un corral y les tiran la comida, ¿no? Claro. Y crezcan. Sí. Muchos crecimos así,
con esa herida del abandono, de que papá no tenía tiempo, de que mamá no tenía tiempo. Incluso a estas nuevas generaciones les pasa como que se corrigió tantito durante la pandemia porque estaban en casa. Pero regularmente cuando regresan a las escuelas, los niños entran en esa ansiedad de, ya es la 1, mi mamá no viene. Sí. 1:10, ¿me van a dejar? Ya me abandonó. Y sale la maestra, ¿no? No ha venido tu mamá. Y ya el niño siente que lo abandonaron. Sí. Bueno, fue un caso que se hizo viral en Chalco, Estado de México, donde a la niña la meten a un tinaco. Según esto para castigo, según esto para condiciones, incluso el tinaco tenía agua. Y la abandonan ahí por horas. Los vecinos se dan cuenta porque la niña grita, ¿no? Ya seco el tinaco. Llaman a la policía, vienen, lo recogen los del DIF. ¿Y te imaginas? Creo que eso aparte es muy importante. Claro. Cómo tiene una sensación de abandono. Entonces, esa es la segunda. Tiene una máscara. Todas las personas que sufrieron abandono en la infancia, no lo corrigieron en la adolescencia, se convierten en personas que son completamente dependientes. Y que todas las pérdidas, o sea, terminar una relación, que alguien fallezca, se convierte realmente en un problema. Porque esa sensación de abandono es estar ahí pegado. Claro. Ustedes me van a decir, nuestra amable audiencia va a decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con un contador? ¿Qué tiene que ver con las finanzas? Pues todo. Porque a veces podemos ser exitosos, podemos haber ido a la escuela y aprender muy bien, podemos haber hecho buenos números, pero si no estás sano emocionalmente, te juro que nada te sabe y nada te rinde. Y eso es verdaderamente importante. La tercera herida que tiene que ver con nuestros depósitos que tienen que hacer nuestros papás. Juan Carlos, ¿y cómo se cura? Bueno, el primer depósito emocional que tendría que haber hecho mi padre es decirme, aunque yo no esté, aunque me tarde, aunque a veces pasen días sin verte. Soy cuentacuentos también, tengo una obra de teatro. Y dentro de la obra de teatro hay un cuento que se llama Pombo, donde Pombo sale a ver a su papá y el papá nunca está. Papá oso nunca está. Y en una ocasión que lo encuentra en el río, el papá de Pombo, esa parte de la obra es donde la gente llora, se sienta con Pombo y le dice, ay, no aunque sigas, te haya, por favor, porque yo voy a llorar entonces. Aunque te haya dejado plantado, aunque no te haya querido ir a ver, aunque me haya peleado con mamá y haya pasado semanas sin verte, te amo y no quiero que lo olvides. Aunque papá nunca esté, papá te lleva en el corazón. Es una parte donde los niños que van al teatro, que tienen un problema con el divorcio de los papás, los niños lloran, los papás lloran, porque a final de cuentas es un depósito emocional que estamos haciendo para poder sanar esa sensación que tienen los niños. Entonces es importante. La tercera herida de la que hablamos y que tendría que también ser un depósito es la herida de la incapacidad. La herida de todo lo que haces no es suficiente. Y aquí recuerdo muy bien una historia que me tocó atender con una persona que me decía, mi mamá siempre me exigía que yo sacara 10 en la escuela. Tienes que estar en el cuadro de honor. Y a muchos contadores seguramente estarán de acuerdo conmigo que los papás eran así de, quiero 10. Sí. No acepto menos. Tu único trabajo es ir a estudiar y así que hazlo, ¿no? Y entonces la chica estaba en el cuadro de honor, la mamá nunca iba, ese día va, me parece que me decía que fue porque 10 de mayo fue de alguna manera el festival, y me dice ella, yo bien presumida, le digo a mi mamá, vente, acompáñame, la llevo a donde está el cuadro de honor, y por una cuestión meramente de orden alfabético, la que estaba en el número 1 era Alvarado, nosotros éramos Carrasco, yo estoy en segundo lugar, y me dice mi mamá, ¿para estas gracias me trajiste? O sea, ¿cómo? Estás en segundo lugar. No, mamá, pero es por cuestión del alfabeto. Llevamos 10 las dos. A mí no me trates de engañar. La próxima vez que me quieras presumir algo, presúmeme que estés en primer lugar. Si no, no sirve. ¿Sabes, Juan Carlos? Me decía, me derrumbé. Claro. Me derrumbé porque entonces nada es suficiente. Fíjate, ahí perdón que te interrumpa. No, claro. Por ejemplo, mi padre, de siempre, a todos, fuimos 5, a todos nos decía, no, yo no quiero 10, un 8 cuando menos.
porque mi esfuerzo sí amerita que otro esfuerzo de ustedes. Claro. No voy a hacer de 10, de 8 y que me resuelvan problemas. Nada de que quién sabe, me resuelven problemas y nos ponía así, ¿no? Y en una ocasión, una anécdota que platico mucho en algunas pláticas, la primera vez que me hicieron favor de invitarme al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, una doctora, la doctora Gabriela Ríos Granados, me invitó ahí a unas pláticas ya hace algunos años. Pues yo invité a mi mamá, ¿no? Y ya después de la plática habían varios magistrados, había de los 3 tribunales, ¿no? Del fiscal, del colegiado y de la Suprema, ¿no? Claro. Ya que terminó el asunto, me dice uno de ellos, dice, te defiendes bien, chamaco, y no sé qué tal, va. Total que ya cuando vamos de salida, ahí del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, pues estaba mi mamá, yo siempre guardaba un lugar para mi madre, para que vea a quién parió, ¿no? Como decía hace un rato. Entonces se acerca y le dicen, señora, mucho gusto, ¿verdad? La felicito, tiene un hijo muy inteligente, ¿no? Y le dice, este que inteligente va a hacer todo lo que dijo, lo leyó. Y le digo, pues tiene razón, porque pues todo lo que uno dice está en las leyes, ¿no? Está en la jurisprudencia, está digo, ya está escrito, ¿no? La doctrina ya está, o sea, uno no inventa nada más lo lees y lo que tu imaginación, tu creatividad te lleve a Claro, diseñar, claro, ¿no? para argumentar. Pero me acuerdo, porque así era el tema, ¿no? Espérate, a veces era, está bien, y puedes más, o mantente. Así es. Qué bueno que estás ahí, pero ahora quiero que te mantengas. Muy bien, yo aprovecho, Elizabeth, muchas gracias. Aprovecho para despedirme. Gracias. Te No, quiero, gracias experto. a ti. Un placer, gusto. muchas gracias. Al Gracias contrario, a ti, gracias. Miguel Ángel. Y bueno, los dejo con Muchas gracias. Gracias, con permiso. Salgo por acá. Claro. Gracias, sí, y fíjate que eso que comentabas, nada es suficiente. Igual siempre nos estamos desvelando, haciendo miles de cosas, como tú dices, ¿no? A lo mejor a veces dejando a la familia a un lado y nos estresamos y esa parte financiera tampoco es suficiente. Entonces, son tantas cosas que como contadores también siempre cargamos, ¿no? Y yo te comento, perdóname, Juan Carlos, en nuestra audiencia, en su mayoría somos contadores. También tenemos abogados, tenemos administradores y como comentabas el tema de estudiantes, estamos jalando a muchos estudiantes porque pues son nuestro futuro, son las personitas que deseamos transmitirles y que vean la visión que deben de tener para un futuro, que es lo que les pudiera a lo mejor dar más hambre del conocimiento, ¿no? De saber qué es lo que les pudiera llevar, qué camino tomar, qué especialidad tomar. Nosotros aquí más que nada hablamos del tema compliance, ¿no? El debido cumplimiento en la empresa en todos los ámbitos, fiscal, tema laboral, hemos hablado también de temas penales, en todas sus aplicaciones, lo que es el debido cumplimiento en las empresas. Y eso que tú hablas, pues sí, ¿no? O sea, siempre tratamos de dar lo mejor, tanto como asesores externos como dentro de la empresa, a dar mejor. Como contadores, enfocarnos en la mayoría de las áreas, ¿no? Ya hasta tema PLD nos enfocamos. Entonces, tratar de dar lo mejor para el empresario nos quita el darle lo mejor a nuestras familias. El tema financiero ya no es suficiente porque a lo mejor ganamos más, pero pues nos deja ese vacío, ¿no? Y tomar a lo mejor eso que hablamos de las adecuadas tomas de decisiones ahora en temas fiscales para la empresa. Entonces es un todo, ¿no? Que a los contadores más que nada, que es nuestra audiencia, pues como que nos lleva, ¿no? Como coach emocional, trabajando con muchísima gente a lo largo de muchos años, créeme que igual he tenido muchos contadores, he tenido abogados, y una de las problemáticas más importantes es: yo puedo ser exitoso económicamente, puedo ser exitoso, puedo guiar el rumbo de una empresa, puedo ganar dinero, puedo hacer negocios con el gobierno, pero a veces profundamente tengo un problema en mi familia y eso no me permite ser feliz, no me permite disfrutar. Me acuerdo muy bien de un contador que tenía una firma en Santa Fe y que lo hacía muy bien, de verdad, él ganaba mucho dinero. Pero los hijos estaban con una problemática emocional muy, muy grande. Y estos depósitos emocionales de los que yo hablo son muy importantes justamente para los contadores, para los abogados, para toda la gente que de alguna manera puede tener éxito económico, pero que a final de cuentas, al final de sus vidas, la estrategia
económica, emocional, le falló. Claro. Recuerdo muy bien otro contador que me decía, ¿por qué no habla con mis hijos y les dice que no me abandonen? La verdad es que yo hice mucho dinero, los locales que ellos tienen, todo, pero no me vienen a ver. Y le decía yo, así como tienes derecho a que tus hijos te vean, Sí. tus hijos también tienen derecho a justificar sus emocionalidades de acuerdo a lo que tú hiciste con ellos. Y me acaba de comentar uno de tus hijos que incluso hasta les llamabas entenados, porque el problema era con la mamá, no con ellos. Y tú te lo tomaste personal e hiciste que la mamá y ellos pagaran las mismas consecuencias. Entonces tienes toda la razón. Probablemente dejaste herencia, probablemente dejaste carrera, probablemente hiciste todo, pero también tienes derecho a pagar las consecuencias de tus actos. Digo, así como pagamos al fisco y así como se cobran los impuestos y así como si no pagamos tenemos recargos y a veces hasta en un fraude fiscal hasta la cárcel. Así de la misma manera, emocionalmente también vamos a enfrentar consecuencias que son tan importantes en la vida de la persona. Porque de nada sirve que estemos llenos de propiedades, llenos de dinero, llenos de éxito, si a final de cuentas emocionalmente estamos vacíos. Claro. Creo que esa parte es muy importante. Íbamos en la tercera herida era la incapacidad, y la última pues es la herida de la impotencia. Y esta condición de impotencia, esta idea de que tengo envidia de los demás. Incluso en las empresas, quienes se dedican a recursos humanos, sabrán que el clima laboral a veces es muy complicado, porque hay gente que hace sus grupitos y que después dicen, pero a ella ¿por qué la ascienden y por qué a mí no? Si yo tengo más preparación, y tenemos muchos problemas. Sí. Y esa herida de la impotencia y esos problemas de envidia, a muchas mujeres en particular, con todo el respeto del mundo, me gusta ser muy incluyente, me gusta ser muy respetuoso, pero a muchas mujeres en particular les sucede el hecho de tener envidia de por qué esa señora, que no es tan guapa como yo, trae un marido guapo. Oh, ¿por qué ella sí? ¿Por qué yo no? Porque ella se va de viaje. ¿No? Porque ella se va de viaje, ¿no? Comentaba yo con los chicos en la mañana una cosa que es verdad. Yo puedo ver que mi vecina de la privada vende paletas y a los 2 o 3 meses se compraron un coche nuevo. Y entonces yo pienso, vender paletas y deja. Y al rato empezamos a vender paletas 3 o 4 o 5 o 6 de la privada, cuando en realidad el coche nuevo salió de que el marido pidió un préstamo en el carro, en la empresa para el carro, se lo otorgaron y obviamente las paletas no compraron el carro. Pero como tenemos esa envidia, como tenemos esa condición que no hemos sonado internamente, queremos copiar para poder hacer. Entonces, esa es la herida de la impotencia. Y ahí se tienen que abonar depósitos importantes en la vida de los chicos. ¿Cómo le enseño a mi hijo que no debe tener envidia, que sí es potente, que sí es capaz? ¿Cómo? Bueno, no es complicado. En realidad yo tengo que enseñarle a aceptarse. Yo tengo que enseñarle a trabajar con su intolerancia a la frustración. Y me dicen muchos papás, es que ahora con el teléfono, se la pasan en el teléfono, pero también nosotros tenemos la culpa porque somos los primeros que damos el teléfono. Claro. Ahora, no les vamos a quitar la tecnología porque este es su tiempo y este es su momento. Y entonces, Juan Carlos, ¿cómo lo regulo? Bueno, debemos de recordar que a esta generación de niños que parten desde los 8 hasta los 12 o 13 años, les llaman pandemials. Ahora sí les llaman, justamente por lo de la pandemia. Sí. ¿Y qué hacer con los pandemials que están viendo la televisión mientras están viendo el teléfono? Y están viendo la serie y están jugando en el teléfono. Y hacen las dos cosas al mismo tiempo. ¿Qué hago con un pandemial que todo el tiempo trae el teléfono en la mano, pero le llamo por teléfono y no me contesta? ¿Cómo le hago? Bueno, justamente es involucrarnos porque hay una modificación en la conducta de los chicos. Yo tengo que mandarle un mensaje, yo tengo que participar en sus videojuegos, yo tengo que involucrarme en su tecnología. Algunas personas tal vez nos escriban y digan, pero es que antes, los tiempos de antes, se han perdido tantas cosas. No es verdad. Lo único que tenemos que hacer, como siempre, es adaptarnos. Quienes somos generación X, como un servidor,
hemos pasado por una transición. A nosotros nos tocaron los discos de acetato y nos tocaron los discos compactos. También nos tocó el formato MP3, justamente, y ahora toda esa nueva tecnología. Nosotros hemos venido haciendo una transición y lo que tenemos que hacer es transicionar. ¿Ok? Entonces creo que esa parte mucho más importante de saber cómo tratar a los niños hoy es la idea de que los padres hagan esos depósitos emocionales. No estás solo, no estás solo con la tecnología, no son los youtubers o los influencers los que marcan tu vida. Claro. Directamente yo, tu padre o tu madre, soy la persona más influyente en tu vida. Y yo te haré esa pregunta ahora. ¿Quién fue la persona más influyente en tu vida? Yo creo que pues en ese tiempo todavía fue mi abuela. Era la persona más estricta, lamentablemente ya falleció. Y digo, también me tocó vivir en una familia extremadamente católica. Entonces eran muchas reglas por la parte católica, por la parte de la formación, de los valores, de cómo guiar, ¿no?, a un hijo. Yo creo que generación tras generación sí va cambiando mucho esa parte de formación de los hijos, de los nietos. Entonces sí fue una etapa muy, muy estricta. Entonces era inculcar miedo por todas partes, ¿no? El tema de si no sacas buenas calificaciones, castigado. Si no si la parte católica, si dices una mentira, si desobedeces a tu mamá, si haces esto o lo otro, eran como que enfocado en muchas amenazas y y te va a pasar esto y lo otro. Entonces, por esa parte sí crecía uno con cierta cautela, como con ciertos limitantes y sí, o sea, manejarte bajo cierta directriz. Pero tenía influencia. Claro. Y a final de cuentas, a lo mejor creciste y dijiste, yo algún día voy a ser como mi abuela, ¿no? Algunas cosas que me gustaron de mi abuela. Abonando emocionalmente, otro abono emocional, vamos a hacer otro depósito, porque creo que a la gente que nos ve le gustaría saberlo. Los niños solamente mienten por 4 razones. En aquellos entonces eres un mentiroso y se acabó. Sí, ¿cierto? Sí. Eres un mentiroso y se acabó. Hoy, como coach emocional, especialista en estos términos, son 4 las condiciones por las cuales un niño miente. La primera, miente para obtener un beneficio. ¿Ya les tocó pastel a todos? A mí no. Está mintiendo. Sí. Le tocó una segunda ración, obtuvo un beneficio. Claro. Mienten para evitar un castigo. Y sobre todo en aquellas épocas nosotros mentíamos para evitar un castigo, porque eran estrictos. Entonces, miento para evitar un castigo. ¿Quién lo hizo? Yo no fui, aunque hubiéramos ido, ¿no? Por esa razón mienten. Viene una cuestión que es importante, muy importante, y que es la exageración de la realidad. Y que muchos papás les llaman mitómanos, mentirosos, puras mentiras contigo, una mentira tras otra, pero en realidad el niño exagera la realidad. Un ejemplo, valga la expresión y la redundancia. Un ejemplo, me tocó una niña que decía, yo tengo una jirafa en mi casa. ¿En serio? Sí. ¿Y de dónde la sacaste? Del zoológico. ¿Y cómo come? Y ahí te das cuenta que está exagerando la realidad. Hay un árbol afuera de mi casa, el árbol es verdad. El cuello de la jirafa sobrepasa la barda de mi casa. Y lo piensas y lo razonabas y era verdad. Okay. ¿Y cómo duerme? Pues se echa en el suelo y junta sus patitas. Era verdad. Entonces está exagerando la realidad para convivir. Está exagerando la realidad porque tiene un problema muy seguramente de autoestima que los padres no hemos marcado bien y entonces tiene que mentir para convivir. Tiene que mentir para atraer la atención y sentir que su vida no es aburrida. ¿Cómo lo sacamos de esa condición? Bueno, hay que acercarlo a la realidad. Y si vamos ahorita a tu casa, ¿vemos la jirafa? No, ahorita no está. Porque mi papá le pone un lazo y la saca a pasear. Bueno, ¿y si voy en la noche? Y le caes en la noche, para que haya un choque de realidad y ella se ubique, ¿no? Y entonces fuimos en la noche trabajando con los papás y la jirafa, ya vinieron los del zoológico por ella
Y si quieres, mañana la vamos a ver al zoológico. Y era real, ¿no? Porque estaba en el zoológico. Entonces, es muy importante que los papás hagan ese abono, ese depósito emocional, no llamando a sus hijos mentirosos, sino ayudándoles a enfrentarse con la realidad. Claro. La última por la cual los niños mienten y que es un depósito emocional fabuloso que los padres tendrían que hacer. Cuando un niño es inmaduro para su edad, quiero dejar muy claro que verdaderamente mucha gente se convierte en adultocentrista y quiere que los niños tengan actitudes de adulto. Sí. ¿Cómo no lo sabes? ¿Cómo no lo haces? No lo saben, son niños, son inocentes, están aprendiendo a vivir. Entonces, cuando un niño es inmaduro para su edad es cuando habla como niño pequeño, cuando hace cosas que lo ponen en riesgo, que parecen tonterías. Ahí tengo a un niño inmaduro. Y las mentiras se generan como inmadurez. Yo miento por mentir, a lo tonto. ¿Dónde está tu cuaderno? No sé. Se me ha de haber caído. Y empieza el regaño, ¿no? ¿Cómo se te pudo haber caído? No cuidas las cosas, ya no te voy a comprar nada, nunca sabes cuidar nada. Y entonces empieza el golpeteo. Entonces, a veces, es importante decirlo, a veces los niños mienten para atraer tu atención, aunque sea con regaños, porque tiene las otras heridas que habíamos hablado. Claro. Entonces, sí es muy importante abonar emocionalmente que el contador, que la contadora, que el fiscalista, que el abogado tengan a sus hijos sanos. Dice un viejo refrán, con todo el respeto del mundo: ¿quieres saber cómo es una mujer? Fíjate en sus hijos. Porque sus hijos son el fiel reflejo de lo que ella es. ¿Quieres saber cómo es un hombre? Fíjate en su mujer. Porque entonces su mujer es el fiel reflejo de lo que ese hombre es. No estamos para criticar a nadie, pero simple y sencillamente creo que es muy importante que si tu familia está bien, tú estarás bien. Claro. Y son tus finanzas emocionales sanas. Creo que es algo de lo más importante. Sí, claro. Sí, digo, lo que hablábamos hace rato, ¿no? Creo que el tema de todo lo que nosotros podemos transmitir a nuestra familia, a lo mejor derivado de toda la carga de trabajo que tenemos, la pudiéramos reflejar en la familia y de manera inversa, ¿no? Toda la carga emocional que pudiéramos tener con la familia, a veces la llevamos al trabajo, que es donde a veces pasamos más tiempo, que es donde hablábamos igual, no todo es suficiente. Podemos entrar a lo mejor a las 8 o 9 de la mañana y salir 7, 8 de la noche de una jornada de trabajo estresante, porque a lo mejor nos pudieron haber transmitido nuestros mismos compañeros su estrés emocional de su carga familiar, la carga de la familia, y más aparte ligado todo el estrés que traemos en el transcurso del trabajo. Entonces sí es un cúmulo de emociones que manejamos a lo largo del día, que debemos de encapsularlo, como tú dices. Esta persona no tiene la culpa de esto, tengo que resguardarlo, ¿no? Encapsularlo, y el tiempo que yo pase en el tráfico, eso es lo que yo me quedo, el tiempo que me pase en mi trabajo es lo que yo me quedo, con mi familia es lo que yo me quedo. Y fíjate que justamente hace como 3 semanas hablábamos también con un amigo que nos hizo el favor de acompañarnos. Igual platicábamos de esa parte tan importante que debemos de saber manejar como profesionales, porque al final del día pues somos personas que estudiamos, que debemos de saber manejar todas estas emociones de tristeza, emociones de alegría, y saberlas descargar donde debe de ser, ¿no? Ahorita a lo mejor en el programa pues siempre tratamos de transmitir, ¿no? Lo mejor, las mejores vivencias, a lo mejor las mejores tips para que nuestros amigos pues de cierta forma tomen lo más productivo de esto. A lo mejor algunos amigos estarán acostumbrados a llevar este tipo de temas un poco más enfocados a la parte práctica de lo que es la finanza del contador, ¿no? Ese día a día en la parte del trabajo, de las estrategias que tenemos que aplicar, pero sí
detrás de todo esto, pues la parte emocional para poder tomar una buena decisión y aplicar una buena estrategia y estar al lado de la persona que toma las decisiones al final del día, el empresario, pues debemos también de estar 100% emparejados, no sé cómo decirlo, Juan Carlos, coordinados de manera emocional para poder ser productivos, ¿no? Porque todo eso que traemos sobre los hombros, yo creo que sí es bastante, ¿no? Hay 3 claves para el éxito, tanto financiero como emocional, y aplican de la misma forma. La primera clave es la madurez. Sí. Y obviamente un jovencito que sale de la universidad no va a tomar las mismas decisiones que un contador experimentado que ya lleva 20 años en el campo. Entonces, lo primero es madurar y aprender. Creo que esa parte nuestros amigos lo podrán saber muy bien. O sea, a veces tanto peleamos la experiencia, ¿no? A veces tanto peleamos el hecho de que hayamos tomado cursos, diplomados, especializaciones. Eso significa madurez. Entonces, tanto en lo económico como en lo emocional, tanto en lo laboral como en lo emocional, lo principal es que tomes decisiones maduras. Sí. Y alguien me decía, pero eso suena demasiado... señalas demasiado, como hasta que puedes discriminar, porque entonces, ¿quién es maduro? Bueno, recordemos que hay madurez en todas las etapas de la vida. O definir qué es madurez para empezar. Bueno, madurez es el arte de resolver de manera inteligente las condiciones que nos presenta la vida. Claro. Tanto laboral como emocional. Sí. Algo que les enseñamos mucho a los jóvenes como coach emocional es el hecho de que el inteligente no está metido en problemas. Entonces, si yo sé que evado impuestos y que más tarde o más temprano me va a traer problemas, entonces mejor no lo hago. Sí. Me voy por la derecha, dicen por ahí. Oye, Juan Carlos, pero es que en estas épocas tienes que aprender a jugar el juego y algunas cosas las tienes que hacer chuecas o derechas. El inteligente no está metido en problemas. Y eso también aplica con la familia. Entonces, tomar decisiones maduras, tomar decisiones inteligentes, basados en la experiencia, tanto emocional como económica, es algo muy importante. Esa es la primera, tomar decisiones con madurez. ¿Cuál es la segunda? Siempre ver hacia el futuro, educar para el futuro y hacer negocios hacia el futuro. Un mal manejo financiero, emocional, es el hecho de que yo compre un aparato que después se va a convertir en un problema. ¿Para qué le compro el Xbox? ¿Para qué le compro el aparato tan caro que a final de cuentas después se va a convertir en un problema? Si ya sabemos hacer finanzas, entonces sabemos que lo que cuesta uno de esos aparatos, 8,000, 9,000, 10,000, 12,000 pesos, es lo mismo que cuesta un año de karate, un año de natación, claro, un año de idiomas, un año de clases de música, un año de clases de fútbol, y que son cuestiones que les van a dejar mucho más que el aparato. Juan Carlos, pero no le puedo negar la oportunidad de que compita con sus primos, no le puedo negar la oportunidad de que compita con la gente de su escuela, porque los otros tienen. Y mi hijo no. Y cuando llegas a los 25 o 30 es cuando realmente salen las carencias, no cuando eres niño. Creo que esa parte es importante. Sí. Entonces, la primera es la madurez y la segunda es la visión de futuro. Sí. Y tanto en contaduría, en finanzas, como en la vida, la visión de futuro es muy importante. ¿Qué estoy haciendo y para qué lo estoy haciendo? Creo que esa es importantísima. Y la tercera, ¿cuál es? Que todo lo que hagas te dé plenitud, que estés feliz de hacerlo, que te guste hacerlo. Y bueno, sabemos que a quienes nos gustan los números, a final de cuentas, el solo hecho de manejar los números, de hacer las tablas, de cuadrar, de hacer los movimientos, de hacer las declaraciones, de sentir que llevas a tus clientes bien, ya es satisfactorio, ¿no? Entonces, es esa plenitud de la que hablamos. Y que finalmente, de lo que hemos estado hablando, te permite ser una persona estable emocionalmente. Me decía una contadora, ¿por qué siempre tengo mala suerte para relacionarme con hombres abusivos? Uno se llevó mi coche, el otro se quedó con un terreno y este último me está peleando la casa. ¿Por qué siempre son los hombres tóxicos los que me siguen?
Y le decía yo, no, así como sabes hacer números, Tú los atraes, ¿no? tendrías que saber un balance correcto de qué es lo que estás ofreciendo. Claro. Y terminamos descubriendo, porque contadora de profesión, aparte tenía su empresa de tráileres, y entonces ella los terminaba comprando. Oh. Y los terminaba atrayendo a través del dinero. Hay una regla para contadoras, contadores y toda la gente que maneja negocios. Nunca tengas una relación sentimental con alguien a quien tú le pagas, porque te perdiste. Sí. Y se perdió la relación. Porque en algún momento vas a querer abusar, tú pagas. Y en algún momento van a querer abusar, tú pagas. Claro. Entonces, lo sano, con todo el respeto del mundo, es que no busques una relación con gente que son tus subalternos. No es correcto. Tienes un problema. ¿Por qué? Porque el nivel, Es abismal. y es una regla importante, Claro. el nivel de abajo siempre te va a ver con ojos de diosa, de Dios, ¿cierto? O de envidia. Y después se va a poner en un plan de celos increíbles, Claro. porque lo sabe, ¿no? Entonces, esa es la recomendación. No andes con alguien a quien le pagas. Tienes que andar con alguien diferente de tu empresa, diferente de la condición. ¿Y qué pasaba con ella? Me dice en una ocasión, yo tengo mi casa en Acapulco. Y le dije a mi novio, que era su chofer de un tráiler: ¿me quieres ir a visitar? Ve a visitarme a Acapulco, allá te veo. Juan Carlos, ¿qué pasó? Llegó en un Spirit. Digo, no tengo nada contra el Spirit, solamente es lo que ella me comentó. ¿Cómo ella va a llegar con él va a llegar con ese carro? Y llegó calentándose su carro. Ay, qué oso, qué pena. Aquí, en el lugar donde yo tengo mi casa en Acapulco. Deja tu carcacha allá afuera. Vamos, te voy a acompañar a Mazda y te voy a comprar un coche nuevo. Y le compré el coche nuevo. Ahí es donde da pie. Ahí es donde te estoy comprando. Claro. A ver, ¿dónde están tus finanzas sanas? Nuevamente. Era obvio que se iba a ir con el coche, porque era obvio que él no lo podía comprar. Y eso aplica también con los niños. ¿Cómo tu hijo va a poder mantener el nivel de vida que tú le das si no lo preparas para que lo mantenga? Claro. Son las finanzas. Lo mismo pasó, ¿no? No era su hijo, pero era su novio, ¿no? Y entonces, después de que se pelean, pone el coche a su nombre de él, pero ella lo paga, y entonces, obviamente, pues adiós, ¿no? Se fue con el coche, ella no podía quedar mal con el crédito, Sí. terminó quedándose con el coche, y estás comprando una relación, estás comprando a una persona. Esas no son finanzas sanas, ni económicamente, ni emocionalmente. Claro. Entonces, creo que esa parte son las cosas que normalmente como coaches emocionales trabajamos. Creo que lo podemos empatar muy bien con las finanzas, creo que lo podemos empatar muy bien con los contadores, y bueno, pues a la orden. Si tienen Fíjate. algunas preguntas, alguna condición. Sí, es muchas importante. gracias. Tenemos comentarios de Alberto Montes de Oca. Buenas tardes. Una duda, ¿cómo supera el tema que nunca es suficiente y poder superarlo realmente? Bien. Alberto, ¿qué tal, Alberto? Gracias por escribir. Fíjate bien que esto está basado en la autoestima. Y la autoestima tiene 4 pilares. Tiene, por ejemplo, el autoconcepto, lo que yo pienso de mí, pero que no lo formé yo. A ver, explícame. Voy. Y esto es para, obviamente, la pregunta que nos están haciendo. ¿Cómo se supera? ¿Verdad, mamá, que soy bien bonita? Está formando su autoconcepto, no la vayas a regar, por favor. Pues te diré, te pareces a tu padre. ¡Pah! Ya golpeaste. Algo que en redes sociales, a mí no me gusta llamarles generación de cristal, y no son una generación de cristal, ¿de acuerdo? Lo aclaro. Pero hay algo que anda en redes sociales y que decían, no le llames a tu hija princesa, porque la van a romper el corazón. Sí. Es princesa para ti, pero no para el mundo. ¡Pah! Claro que es mi princesa, pero se lo tengo que explicar. Mami, ¿verdad que soy tu princesa? Para mí,
mi vida. Tal vez allá afuera no seas la princesa para nadie más, pero para mí sí. Y yo te puedo llamar princesa, y si tú quieres ser una princesa, claro que eres una princesa. Estoy cubriendo la autoestima, estoy cubriendo el autoconcepto. Entonces, sí puedo ser suficiente, porque ya me enseñaron que no tengo que ser suficiente para el mundo, pero sí para mi mamá, Claro. pero sí para mi papá. Sí, sí, sí. Es autoconcepto, autoimagen. Esta idea de no ser suficiente a veces le pasa mucho a las mujeres, por ejemplo, el hecho de que me voy a comprar un vestido porque vamos a tener una fiesta y le pregunto, ¿se me ve bien? ¿Se me ve bien? ¿Se me ve bien? ¿Se me ve bien? Y termino comprando el vestido porque los demás dijeron que se me veía bien, pero a mí no me llenaba. Y al día de la fiesta me lo pongo y yo me veo espantosa enfrente del espejo. Y no me lo pongo. Es mi autoimagen. Y eso es lo que me hace no sentirme suficiente. ¿Cómo voy a retener a una mujer? ¿Cómo voy a retener a un hombre si no soy suficiente? Cuando alguien te pinta los cuernos, no es por tu culpa. Pero cuando tenemos ese sentido de autosuficiencia, me doy cuenta que fue infiel porque quiso. Pero cuando tengo el de insuficiencia, ¿qué hice mal? Yo fallé. Porque él me engañó. ¿Me explico? ¿Cómo se cura? Con un trabajo especial sobre autoestima, el aprenderme a aceptar. Bueno, quieren rapidísimo, terapia en tres libritos. Primer libro, Te amo, pero no confío en ti. Es un libro maravilloso, donde obviamente retomo la confianza en mi persona, por favor. ¿ok? Donde retomo la confianza en mi persona. Y estar anotando nuestro equipo claro, de producción. Y también podemos hacer la idea de poder ayudarles a que tengan el libro en digital, para que no tengan problema. Por favor, porque estas generaciones ya leen el digital. Te amo, pero no confío en ti, ¿no? Donde retomo la confianza en mí, porque yo no fallé, y el problema eres tú. Claro. Y realmente así es. Número 2, te amo, pero soy feliz sin ti, de Jaramillo. Ese libro también es precioso, el libro, donde obviamente te enseña a soltar las amarras de la dependencia, ¿ok? Y el tercer libro, Te amo, pero no te soporto. Es una maravilla. Es más agresivo. Y entonces, en realidad lo que habla es el hecho de que chocamos por educación, chocamos por cultura, chocamos por religión, pero puedo yo no soportarte, pero sí te entiendo. Y a veces no te soporto porque soy un egoísta. Pesa, pero es verdad. Soy egoísta, quiero que la gente haga las cosas como yo digo. Y no te soporto. Bueno, y entonces, ¿por qué no lo dejas? Pues porque lo amo. Y entonces esas condiciones de dependencia tienen que ver con las condiciones de autoestima. Entonces, son estrictamente, así lo ponemos muy claro, depósitos emocionales que podemos ir abonando en la vida de nuestros hijos. Claro. ¿Cómo se cura la insuficiencia? Bueno, primero un trabajo sobre mi autoestima, aprender a quererme, aprender a valorarme, determinar que la gente no está obligada a quererme, pero yo tampoco estoy obligado a soportar. Y aquí, para quien nos escribió, Alberto, ¿verdad? Creo. Sí. Bien, me tocó un caso, aquí lo resolvemos rápido y pasamos al siguiente rapidísimo y terminamos. Sí, claro, adelante, Juan Carlos, por favor. Me decía la señora, es que este hombre me ha engañado como 50 veces, ya no lo soporto. Cuando lo tomamos como coacheo emocional, como terapia, nos damos cuenta y le pido a él, sé muy honesto. Si te sabes los nombres, si te sabes los tiempos, pues échalos, ¿no? Solamente tú y yo lo vamos a saber, pero tienes que ser honesto. Quiero que algo aprendan también nuestros amables escuchas. Verdades a medias en la vida de las personas no funcionan. Tienes que decir siempre la verdad. Y créeme que actualmente tengo una relación con alguien que me ha enseñado que la verdad es maravillosa cuando la dices, cuando aprendes a ser honesto. Y cuando tú estás con una persona que es estrictamente honesta, es maravilloso de verdad. Porque entonces nos podemos hablar muy claro. No confundir las verdades enteras con las groserías, ¿ok? Y con la soberbia. Porque a veces digo las verdades para lastimar. Así no funciona. Tiene que ser honestidad. Objetivos. Así es correcto. Bueno, entonces me dice, es que, pues este hombre 50 veces, platico con él, sé honesto, verdades a medias no. Dios santo,
75. Y contando, porque tenía una más, ¿no? Es que siempre he sido infiel. O sea, llevo 25 años de matrimonio y siempre he sido infiel. Y él protestaba algo en lo que tenía totalmente la razón. Ella sabía que yo era infiel. Yo andaba con otra mujer. Otra persona era mi novia. Y cuando ella llega, pues digamos que ella gana y se queda conmigo. Se casa conmigo. Cuando platico con ella me dice, bueno, es que yo no me había dado cuenta de que me estás diciendo, Juan Carlos, pero tiene toda la razón. Yo lo conocí siendo infiel. Él andaba con otra y después aparecí yo. Tú se lo toleraste. Claro. Es más, yo hasta me enorgullecía, se lo gané. Ay. Y entonces, ¿de qué te quejas si a final de cuentas nunca fuiste honesta, nunca fue honesto y nunca pudieron arreglar sus diferencias? Fue un choque terrible el que aprendieran a cerrar sus ciclos, pero lo cerraron. Hoy él vive con una chica, obviamente, que le llenó la pupila y ella vive en paz con sus hijos. Esas son finanzas sanas. Que yo sea feliz. Y lo aclaro, las familias no están rotas porque un miembro de la familia se vaya. La familia está donde está el amor de los hijos. La familia está donde está el amor, aunque sea de un solo papá. Y además los chicos que pasan por una situación de divorcio, siempre se los digo, pues si es bien padre, tienes 2 casas, tienes 2 festejos de cumpleaños, tienes 2 condiciones. Entonces, lejos de sufrirlo, disfrútalo. Esto es parte de lo que hacemos y, bueno, es la respuesta a la pregunta. Si hay alguna otra, muchas pues gracias, de una Juan vez. Carlos. También tenemos a Ada Jiménez. Muchas gracias por acompañarnos. Qué interesante tema, la estrategia económica emocional. Qué importancia tener esas medidas. A pesar de que se tiene la idea equivocada de que únicamente las grandes empresas pueden ejecutar este tipo de acciones, la realidad es que solo hace falta que quienes las encabezan se convenzan de sus beneficios y se decidan a implementarlas. Y es que no se trata de un tema de enorme presupuesto, sino de elegir, promover iniciativas que hagan felices a las personas que conforman la organización. Hace unos meses, como 2 meses y medio, me tocó ir a capacitar a personas que trabajan en una minera. Y fíjate que la minera es una empresa enorme, estaba muy preocupada en el bienestar emocional de sus trabajadores. Incluso como parte del mismo programa les estábamos ayudando a que terminaran la preparatoria, a hacer un coacheo especial para que se vieran animados a retomar el estudio y a terminar la preparatoria. Y cuando le preguntábamos a la dueña, ¿por qué quieres hacer esto? Ella me decía, mira, yo quiero a mi gente feliz. Si quiero ser una empresa de primer nivel, me tengo que modernizar. Claro. Y con la NOM 025 y con la NOM 035 tengo que preocuparme por el bienestar emocional de mi gente. ¿Y qué mejor estado puede tener una gente que se siente exitosa? Yo era un frustrado que no terminó la preparatoria y ahora la terminé porque la empresa me dieron la oportunidad. Maravilloso. Entonces, eso es verdad, eso es verdad. Creo que las empresas se tienen que preocupar de los riesgos psicoemocionales, que es la NOM 035, ¿no? Y que es muy, muy importante. ¿Alguien más? Sí, Elvis Guerrero. Excelente plática, muchas gracias. ¿Cómo puedo encontrar a Juan Carlos en las redes sociales? ¿A mí o al otro? ¿Es a mí? Bueno, quiero además, espero que no parezca publicidad, también soy cuentacuentos, voy a tener por favor, adelante. temporada de teatro, voy a estar en el Centro Cultural de la Diversidad, se llama Cuentos de Osos Tenebrosos, son historias de terror para temblar de miedo y morir de risa. Y realmente tiemblas de miedo, ¿eh? Sí. Es un espectáculo multimedia donde los niños se agarran de sus papás porque empieza el suspenso. Es para curar los miedos de que se orinan en la cama, para curar los miedos de dormir solos. Ya sabes que ven una película de terror y terminan en tu cama. Y por días, porque les da mucho miedo. Sí. Entonces, son cuentos muy divertidos para niños. Sí quiero dejar pie muy claro dejar pie, que no hay groserías, no hay doble sentido, es todo bien limpio para los niños. Y el último cuento es para reencontrar la figura materna, que a lo mejor parece muy ruda, parece muy difícil, lo retomamos, ¿no? Pueden buscar Cuentos de Osos en Facebook, ahí estamos. Pueden buscar Juan Carlos Román Cuentacuentos en YouTube.
Y pueden buscar a Juan Carlos Román como coach emocional dentro de Facebook también. Tengo página de internet, también pueden buscar Juan Carlos Román Cuentacuentos uni.web y allí estamos. Y si me siguen, pues siempre estoy publicando cosas, siempre estoy haciendo cosas y es lo que estamos haciendo. Trabajo desde hace años, lo vuelvo a comentar, con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, trabajando en prevención al delito. Tenemos un programa integral para las primarias, para las secundarias, que es el Plan Integral de Prevención con las escuelas, donde les hablamos de 4 temas a los niños. El primero se llama Aprende a hacer lo correcto, el segundo se llama Pórtate bien, y después viendo la problemática que teníamos, porque déjame decirte que en Sinancantepec, Estado de México, las mamás venden a sus hijas con los narcos. Como están pegaditos a Michoacán, Claro. Los narcos se las compran entre 30,000 y 50,000 pesos a las niñas de segundo y tercero de secundaria. Y se las dan. Y todavía las mamás le dicen a las niñas, pero te pones viva y te embarazas, porque hijo de narco es mantenido toda la vida. Ese es el dicho que ellas tienen. Entonces estuvimos trabajando, los últimos 2 temas tienen que ver con eso, que se llama Vive tu vida, estudia, progresa, sé libre, y el último se llama Vive y deja vivir, que es una condición que tiene que ver con los niños sicarios, que tienen mucho resentimiento, que tienen mucho odio contra la sociedad, y eso nos genera un conflicto. Eso es lo que estamos haciendo. Todas esas informaciones obviamente están ahí. Si quieres puedo dar también el teléfono para que nos sigan. Sí, no hay ningún problema. Sí. No tengo ningún problema. Es el 55 40 80 48 04. Llame ya. Okay. Bien. Y Marisela Bastida. Sí. Buenas tardes. ¿Y cómo cambiar esos puntos de los hijos, la mujer y el marido? Bien. Bueno, aquí yo creo que, perdón Juan Carlos, más que nada yo creo que es para aprender a formar a los hijos para que sean unos buenos profesionales y que puedan ser buenos contadores. Bueno, fíjate muy bien, para que terminen de estudiar, ¿no? El día de ayer, lo voy a decir con todo respeto, el día de ayer, en una entrevista que hicieron en televisión abierta, no voy a decir el nombre del programa, ni voy a decir el nombre de las personas, porque no es una crítica en mal plan. Un especialista decía que qué mal plan de los papás obligar a los hijos a terminar una carrera, que eso ya no se estila y que eso ya no es correcto. Que así como se les debe de dejar que si quieren ir a la escuela con el cabello pintado de colores, también tienen que aprender a elegir si quieren terminar de estudiar o no. Y yo decía, no, la incorrecta eres tú, con todo el respeto. ¿Por qué? Porque un niño no tiene conciencia aún. Claro que le tengo que guiar para que estudie, porque si no al rato termino pagando yo. Salió embarazada y pagó un parto que no es mío. Y termino haciéndome cargo de sus hijos que yo no los traje al mundo. ¿Por qué? Porque no tiene empleo, porque no tiene los recursos, porque no terminó de estudiar, porque sus problemas de autoestima. Entonces, ¿cómo lograr que una contadora, que un contador saquen a sus hijos adelante, les enseñen, ¿no?, este tipo de condiciones? Yo siempre les pido que hagan su contrato familiar. ¿Qué vamos a hacer? No te estoy corriendo, hijo mío, pero en esta casa solo hay profesionistas. Te estoy invitando. Claro. Y además porque realmente, por más que digamos, tener una profesión, por ejemplo, la profesión de contaduría es una profesión bien pagada. Algunos me dirán, no es cierto. Bueno, depende cómo te vendas. Depende, claro. Depende cómo te vendas, ¿cierto? Pero es una profesión que deja. Y obviamente, si lo haces bien, trabajas bien. Tuve en coacheo, en terapia, a un chico que venía con problemas de graffiti, que venía con problemas de adicciones. Hicimos el trabajo, hicimos el examen de vocación, salió para finanzas, estudió finanzas en una universidad privada, lo mandaron a Canadá a especializarse en inglés. Hoy el chico a sus 26 años está trabajando en el Banco de México. Lo convencimos. Se tienen que convencer que terminar una carrera es importante. Y esta pregunta siempre se la hago a las mamás, ¿no? Para este tipo de condiciones. Si tú te murieras hoy, digo, no espero que se muera nadie, porque si no van a decir fue la culpa del contador Juan Carlos, que estuvo ahí en el programa. Si tú te murieras hoy,
Tu marido llevaría a tus hijos donde tú quieres. Y el 80% de las mamás me contestan, no. Entonces, queridas mamás, el asunto es suyo. Porque el papá muchas veces solamente es proveedor. Tú ve a las juntas, tú encárgate de tus hijos, yo no sé qué decirles, yo no sé cómo platicar. Tú edúcalos. Si los chicos fracasan, es tu culpa. Sí. Y si los chicos salen adelante, fue compartido. Entonces, se parece a su si sabemos que los chicos son educados por ti, mamá, nada más aplícate. Haz tu proyecto de vida parental. Esto es algo que también les enseñamos a hacer. ¿Cuál es tu proyecto de vida parental? Y no es que solamente terminen de estudiar. Es que sean personas sanas, autosuficientes y plenas, que tengan buena autoestima y que se sientan seguros de lo que son, que tengan un buen autoconcepto y que lo trabajen. Creo que esa parte es muy importante. Sí. Y lo aclaro, la sobreprotección ya es un delito. ¿De acuerdo? La sobreprotección ya es un delito. Wow. Y entonces la sobreprotección no es amor, es incapacidad. No lo hagas, lo hago yo. Tú no sabes, lo hago yo. Si se cayó, que se levante. Y si no lo sabe hacer, que se equivoque. Finalmente es un niño y está soportado por nosotros, ¿no? Sí, no va a ser con nosotros todo el tiempo. Tendríamos que dejarlo, ¿no? Entonces, esa es mi respuesta. ¿Alguna más? Sí, de María Martínez. Buenas tardes, gracias por este tema. Pregunta, en una empresa, ¿cómo evitar que los trabajadores se sientan menos cuando un trabajador tiene privilegios por estar cerca del jefe? Fíjate bien que esta parte que hablábamos de los mineros, de esta empresa, obviamente no estoy haciendo publicidad porque no estoy diciendo el nombre, me llamaba mucho la atención porque cuando tomamos el grupo de 200 trabajadores, me decía justamente, es que son muy sensibles. Aquí nadie puede tener un beneficio, me decía, ¿no? la dueña de la minera. El otro día alguien estrenó un coche de la empresa porque nos pidió el préstamo y se lo dimos. A los 3 días teníamos la oficina del gerente llena diciendo por qué a él le dio coche a la empresa y por qué a mí no. Yo también quiero un coche si me lo va a dar la empresa. Cuando les explicábamos que les hicimos una corrida, digo, los contadores sabrán perfectamente lo que es esto, e hicimos una corrida para saber cómo iban a hacer sus pagos, si no lo quería sacar del banco, si no lo quería sacar de otro lado, ¿no? Lo sacaba con nosotros, le hicimos la corrida de cómo eran los pagos y que la empresa finalmente tendría que ganar un poco. Él lo aceptó y por eso se dio lo del coche. Cuando les hicimos su corrida a los demás, inmediatamente dijeron, bueno, entonces así yo no quiero. Entonces, creo que para que los empleados no se sientan en mal plan, necesitaríamos ser muy transparentes con las informaciones. Claro. No dejar tiempo a la interpretación, porque a veces esas interpretaciones realmente son el problema. Sí. Esas interpretaciones son lo que les hace pensar que alguien es el preferido. Y algo que yo les explico mucho a los trabajadores es este asunto. Es como con los hijos. Todos queremos a nuestros hijos de la misma forma y daríamos la vida por uno que por el otro. Pero es verdad que un hijo está más pegado a la mamá o es verdad que un hijo está más pegado al papá. Y la situación es por 2 rubros nada más. O es el hijo que más participa con nosotros, el que siempre tiene disposición, o es el hijo que nosotros sentimos que es más débil y que requiere más protección. Pero de ninguna forma es preferencia, porque te juro que si alguien viniera y te dijera, la felicidad de tu hija te cuesta una pierna, la darías. Y si tuvieras 2, ¿qué dirías? Pues tengo 2 piernas, pues llévatelas. Pero tengo 3, llévate mi brazo. Tengo 4, llévate el otro. Tengo 5, córtame la cabeza, pero a todos los quiero bien, ¿cierto? Entonces, creo que con la gente, nuestros subalternos, la gente, nuestros colaboradores, no me gusta a veces mucho el término empleado, nuestros colaboradores, necesitan información veraz y específica, ¿no? Para que de una u otra manera pues podamos saber. ¿Okay? Adelante. Sí, María Martínez, igual, segunda pregunta, ¿cómo motivarlos para que hagan bien su trabajo? Gracias. Bien, estamos también certificados en la NOM 035 y estamos también certificados en gestión del talento, que es este tema en particular. Mucho de eso, Juan Carlos, por favor. Bien, y en gestión del talento hay un tema en particular que nos dicen, ¿cómo motivamos
a un trabajador o cómo lo despedimos sin que tengamos problemas, ¿no? Porque ya sabes que, bueno, estas gestiones del empleo actualmente, ¿no? Y si está embarazada, ¿la puedes despedir? Bueno, todavía sabemos que son intocables, ¿no? O sea, realmente no es posible. Creo que esta parte es muy importante. María Martínez, debemos de recordar que hay dos tipos de motivación. La intrínseca, que sale de nosotros, y la extrínseca, que viene de fuera. ¿Qué puede ser el empleo? ¿Qué pueden ser las actividades? ¿Qué pueden ser los beneficios, ¿no? Como el préstamo de un coche, préstamo para casa, aumento de sueldo, bonos por puntualidad. Esos son los extrínsecos. Si alguien no tiene motivación intrínseca, por mucho de afuera que yo ofrezca, no va a funcionar. Y eso tiene que ver con la salud emocional. A mí no me gusta llamarle salud mental porque la gente suele pensar que es como si estuviéramos locos. No, sencillamente tenemos algunas de nuestras emociones no bien desarrolladas. ¿Cómo los motivo? Bueno, primero hay que establecer un programa, obviamente, para conocer sus necesidades. Algo de lo que mucho se habla en gestión del talento es que tenemos que hacer un buzón. Y nos funcionó muy bien en algunas empresas que hemos trabajado que el buzón sea anónimo. Sí, ¿Okay? claro. Obviamente poniéndoles algunas reglas, ¿no? O sea, no groserías, no bromas, no condiciones inmaduras, ¿no? Sino bien. Y entonces ahí vamos encontrando que muchas personas decían, algo así pasó en la minera, el hecho de decir, nos hace falta que alguien nos venga a capacitar, nos hace falta que alguien nos hable de las emociones, nos hace falta que alguien se preocupe por nosotros, nos hace falta que alguien se preocupe por nuestros hijos y nuestras familias. Y entonces es así como se hace. Primero, abonar para que su interior esté bien y después el exterior. Y obviamente, ¿no? Si en una empresa me hacen torneos de fútbol, hacen reuniones familiares, salimos con nuestras familias, si nos dan a lo mejor una despensa, si nos hacen un evento de fin de año, si nos regalan condiciones, a lo mejor estás abonando un poquito a esa motivación intrínseca de decir, yo me quedo aquí porque esta es mi casa. Lo aclaro, no debemos de decirle a los colaboradores que la empresa es su familia. Porque si hacemos esa comparativa, a veces los empleados están, pero sí pésimos con su propia familia. Entonces no van a venir a repetirlo. Es tu trabajo, es tu empresa. Se te aprecia como colaborador. Porque a veces cuando le digo que es su familia, bueno, pues entonces préstame. Bueno, pues entonces dame. No. Eres un colaborador importante, tú eres un ser humano importante para nosotros, aquí te queremos, vamos a desarrollarnos juntos. Esa sería la condición. No invertir cosas que no son, ¿de acuerdo? Y también siempre se lo digo a la gente, tú no eres el salvador del mundo, tú no eres un superhéroe, tú no vas a salvar a tus colaboradores o a tus empleados, tú no vas a salvar al mundo, tú puedes hacer lo que te toca y eso ya es mucho. Entonces creo que es muy importante dejarlo muy claro. Cuando hablamos de gestión del cambio, obviamente tiene que haber algunas condiciones de trabajo. Por ejemplo, para la NOM 025 pues tiene que estar formado y conformado un comité para que evitemos ese tipo de condiciones. Bueno, son ese tipo de situaciones que estamos trabajando. Quiero decirles también ahora que estoy tomando un diplomado especial sobre psicología forense, la veracidad del discurso, donde podemos verificar si alguien que fue afectado verdaderamente desde una violación hasta situaciones de trabajo, si realmente su discurso es veraz. Nos estamos haciendo peritos para que podamos determinar si su discurso es real o no es, claro, y de esa manera poderlos ayudar. Y por Neurotalent Institute, a nivel internacional, estoy también tomando una nueva certificación como coach emocional para poderles seguir sirviendo. Como siempre se lo suelo decir, y como estamos en Canaco, es un privilegio servir. Claro. Entonces, estamos para ayudarles, para servirles si algo necesitan, y contigo también, claro, obviamente, sí, siempre, toda la vida. Claro que sí, Juan Carlos, muchas gracias. Pues ya nuestros amigos saben dónde encontrarte. Y fíjate que eso que comentabas, tema emocional, finanzas, colaboradores, te voy a contar algunas ejemplos, situaciones que han pasado con las empresas, ¿no? Y que los empresarios y nosotros también como contadores necesitamos a alguien experto como tú que nos guíe o que
nos den ese tipo de pláticas para que nos den otra visión de cómo podrían hacer las cosas, ¿no? En algunas empresas, no voy a mencionar tampoco los nombres, un empresario donde decía, contadores, ¿qué hago? Porque mis trabajadores no están estables o no se quedan en la empresa si no les otorgo préstamos, ¿no? O sea, cuando dejo de otorgar préstamos o empiezo a cobrarles, como pactamos en un principio, se van. Y es más, ya ni me pagan. Entonces, ese empresario estaba a lo que los trabajadores decían, o sea, si me prestas me quedo y si no, no. O llegaban tarde o no permitían que se les descontara, porque si empezaban a descontarles, y era igual tema el sector de transporte, pues ya no iban. Y como hay poco personal para esta área, o no encuentro el adecuado, pues regresan a los 2 meses y ya dicen que borrón y cuenta nueva con la cuenta y siguen faltando o hacen lo que quieren. Entonces ese empresario ya estaba desquiciado y decía, es que yo necesito que alguien me diga cómo manejar esta parte. Y obvio, aterriza en tema de finanzas. ¿Por qué? Porque todos los préstamos ya no los pagaban. Entonces, el deterioro económico pues se veía afectado, ¿no? E igual, tema de que llegaban tarde, no se cumplían los viajes en tiempo y forma. Entonces, el tema financiero también le afectó por la parte emocional, cómo manejar la parte de los colaboradores, de que no abusen en esa parte. Es otro ejemplo, ¿no? Tú en ese caso, ¿cómo actuarías, no? Es una cuestión, primero y netamente es una cuestión de educación. Sí. Porque, lo vuelvo a repetir, son los abonos emocionales, ¿no? Es la educación emocional que se nos dio, pero también la educación financiera. Si debes, pagas. Sí. Y esa es una regla. Que los colaboradores abusen. Pero es que allí voy. Si yo ya te veo, si yo colaborador, ya siento que soy indispensable. Claro. Porque tú me lo generaste, porque me hiciste sentir como en familia, que es donde vuelvo a caer, ya tienes un problema. ¿Cómo quitas eso, Juan Carlos? ¿Cómo? Bien. Me tocó en un coacheo que hicimos con una refaccionaria. Era una rotación de personal increíble, sí, ¿no? Porque llego y te pido préstamo, ahí no se los otorgaban, si no tenían determinado tiempo y determinada certeza, y entonces no me lo otorgas, ya me voy. Y era un rotar de personal, y gastar, ahí sí gastaban en capacitación, porque era una refaccionaria bastante grande. Y entonces, ¿qué hacemos? Bueno, desde que nosotros hacemos la solicitud de empleo, ya podemos meter preguntas claves para hacer un filtro adecuado. Sí. Y yo, ya desde que tengo el filtro adecuado, ya sé si vas a continuar, ya sé si eres de fiar o no lo eres. Esto también se ve en la veracidad del discurso, ¿no? O sea, te hago una solicitud de empleo normal con unas 5 preguntitas emocionales directas y explícitas. Te damos la clave, ya sabes. Entonces, desde un principio, no. ¿Para qué? Si me va a traer conflictos. Sí. Juan Carlos, pero en el medio del transporte, los choferes, lo tengo que decir con todo el respeto del mundo, pero quedamos con las personas que nos escuchan que no hay verdades a medias. Claro. La verdad tiene que ser dicho de manera especial, ¿no? Entonces, me han tocado que muchos de los que se dedican al transporte, los choferes, los conductores, son adictos. Sí. Y entonces me dicen, bueno, aparte de que son incumplidos, bla, 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 también son adictos, pero que forma parte, porque incluso platicando con muchos de ellos me decían, es que es parte de, o sea, cómo nos mantenemos despiertos, cómo llegamos en tiempo y forma, cómo hacemos. Y me han tocado cada personaje con unos problemas emocionales con su familia, porque el famosísimo perico genera muchos problemas emocionales, ¿no? Y no estoy haciendo publicidad, lo digo con todo el respeto del mundo. Pero entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo tendríamos que hacer una intervención? Primero un filtro y después un manejo adecuado, como se manejan las empresas de crédito. Sí. Te presto 5, regrésame 5. Regresaste 5, te doy 7. Regrésame 7, te doy 10. Regrésame 10, ya no me regresaste 10, se acabó. Se acabó, sí, claro. Se acabó. Entonces, tiene que ser gradual, porque si no están educados emocional y financieramente,
Es una pena, pero la empresa lo tiene que hacer. Sí. Si es que considero, lo digo con todo el respeto también, que el colaborador pues es bueno, es gestión del talento, si lo tenemos para nosotros. Pero si de verdad no, pues desde el principio tengo que saber mis límites. No se tiene que hacer también un estudio socioeconómico, que eso es lo que hacen cuando hacemos una corrida. ¿Cuánto ganas a la quincena y cuánto considero que podrías pagar sin que te afecte? Porque si no, ya no vas a venir. Entonces, cuando hacemos esas corridas y vemos que puede ser, lo trabajamos. Me acuerdo de un trabajador que pedía 10,000 pesos. Ahí donde estamos con la minera. Y al hacerle la corrida, pues tenía que pagar mínimamente 700 pesos a la quincena para que saliera rápido y para que no tuviera problemas. No, se puso, dijo que no, que como si tenían tanto dinero la empresa, que le pusiera los paguitos de a 100 o de a 150. Y entonces imagínate la corrida enorme, ¿cuándo iba a terminar? Claro. Y cuando fuera a terminar, a lo mejor ya estaba pidiendo otro, ¿no? Entonces, creo que por eso estos abonos emocionales de parte de los papás a los hijos, sí significa cómo son y cómo van a ser como empleados. Sí. Creo que es muy importante. Anteriormente, hace unos años, antes de la pandemia, como coach emocional, les enseñábamos a hacer un banquito de bolero. Únicamente dábamos las instrucciones. Compran el AAA, aquí están los trazos, ¿no? Estas son las medidas de las maderas, aquí está el molde, porque hasta molde les dábamos. Así se clava, así se pega, y nosotros dejábamos que los chicos lo hicieran. Algunos papás me decían, pero si echan a perder la madera, ¿cómo va a ser posible? Y le decía, no, es una prueba emocional para tu hijo. Con la calidad que esté hecho el banco, porque tiene todas las herramientas, es la calidad de empleado que tú has fomentado. Es la calidad de empleado que tú has hecho. Déjame decirte que había unos bancos de unos chamacos de 8, 9, 10 años hermosos, meticulosos, bien pegado. Esa es la clase de empleado que como madre o padre has formado. Había algunos espantosos, horrendos, mal pegados, desperdiciados. Ese es el empleado que has formado. Sí. Entonces, ¿cómo podríamos lograr que esos empleados estén bien? Hay que irlos formando. Si realmente, en gestión del talento, son importantes e interesantes para mi empresa. Si no, no es que seamos egoístas, no es que seamos malas personas, ¿no? Pero dale next. Encontrarán otra empresa donde a lo mejor así los acepten. Si a mí no me funcionan, tampoco estoy discriminando. Tenemos que tener unas reglas de operatividad. Creo que esa parte es muy importante. Claro. ¿No? Entonces, básicamente sería así, ¿no? O sea, hacer una gestión desde el principio. De todos modos, siempre va a haber gente que quiera contratarse. De todos modos, siempre va a haber gente que necesite empleo. Por tal motivo, lo que tengo que hacer solamente es un buen filtro desde el principio y después un plan de capacitación emocional y económico para que puedan obtener sus resultados. Claro. Finalmente, también conozco muchos choferes de tráiler que les va muy bien económicamente, o sea, realmente sí es algo que deja, o sea, sí deja, el transporte siempre ha dejado, así como la comida siempre ha dejado, el transporte siempre ha dejado, únicamente es el buen manejo que pudieran tener. Sí, claro, Juan Carlos. Y fíjate, otra situación que nos ha tocado muy seguido como asesores de las empresas es en empresas familiares. El tema emocional de poner límites que sí y que no dentro de los colaboradores de la empresa que son familiares, que no saben decir no, y a los empleados, colaboradores que sí son empleados, que no son familia, sí, ¿sabes qué? Sí aplica tu descuento, sí aplica esto, sí aplica esta sanción, esta no. Y a los familiares no les saben decir que no. Entonces, luego nos dicen, es que ¿cómo le puedo hacer? Por más que nosotros les implementemos políticas, todo lo que es la cuestión organizacional, el manual organizacional, perdón. O sea, toda esa parte tan bonita que luego les implementamos, dicen, es que no le puedo decir que no, es que no puedo hacer esto, no puedo decir lo otro, es que es mi esposa, es que es mi esposo, es que es mi hija, mi hijo, mi sobrino, mi amigo, el contador es mi amigo, no sé, o sea, no pueden decir que no, y eso les lleva a que la parte financiera igual sea una mala decisión. ¿Por qué? Porque también piden préstamos, porque meten gastos cuando ni siquiera tienen que ver con lo que Llego tarde.
Claro. falto. Entonces ahí es donde luego los empresarios sí nos dicen, es que por favor dígame qué hacer, Ok. qué hago. O sea, es más, luego nos dicen, yo ya no quiero estar en la empresa, manéjela usted, porque yo ya no sé Así es. decir no. Así es, necesito un agente externo Claro. que permita decir no. Bien, en Canaco, Cámara Nacional de Comercio, ahí tenemos 12 personajes bien especiales con las empresas familiares. Te voy a contar una anécdota que hemos tenido trabajando con ellas. Es Maru Rodríguez y también es Rosalinda Pizarro. Nos contaba Rosalinda una historia, ¿no?, de una persona que van y lo coachean y dicen, es que tengo fuga de dinero. Son historias de terror también. De terror. Tengo un problema de dinero. Es que mi hijo es mi asistente. Sí. No. Define el puesto. Es mi hijo. Ese no es ningún puesto. Define qué puesto tiene. Bueno, es asesor de gerencia. Okay. Así sacado al vapor, ¿no? Ok, ¿y cuánto gana? Es que es variable. No puede tener un sueldo variable. Es que si necesita, es que si le tengo que prestar, Claro. es que quiso un coche, es que ese no es un salario. Esos son los caprichos de tu hijo y Sí. tienes que aprender a quitarlo, ¿no? Entonces, nos contaba Rosalinda que le costó muchísimo trabajo entenderlo, tratarlo como empleado, porque si no lo echas a perder. Sí. Porque ninguna empresa, ¿no? Y algo que comentamos mucho, los empresarios de México tienen una crisis y no es una crisis económica. Muchos empresarios no confían en sus hijos para la empresa. Y les pagaron el inglés en Canadá, y les pagaron la maestría, y los mandaron a estudiar al extranjero, y no les pueden dejar la empresa porque no les tienen confianza. ¿Por qué? Porque siempre lo han gestionado mal. Tenemos que recordar, aunque antiguo, maravilloso ese viejo refrán que dice que el pan ajeno hace al hijo bueno. Y si yo quiero que uno de mis empleados familiares funcione muy bien, primero lo tengo que mandar a trabajar a otro lugar. Sí. Primero tengo que mandar a que tome experiencia y que lo traten mal en otra empresa para que aprenda a trabajar y entonces venga aquí a reconocer lo que realmente tiene. Pero tengo que dejar de tener el corazón de pollo, es emocional. Sí. Es la idea de tener un plan y un proyecto de vida familiar y parental. ¿Qué es lo que quiero para mis hijos? Porque suele suceder que el papá trabajó por la empresa, la hizo crecer, la mantuvo durante años y llegan los hijos y se la acabaron. ¿Qué fue? El libro se llama La vida es como tú la hagas. Para esa pregunta que tú me estás diciendo y para la pregunta que nos hicieron, el libro se llama La vida es lo que tú la hagas. Y es del hijo del señor Buffett. Jimmy Buffett es uno de los hombres más ricos del mundo. Sí. Pero todas sus empresas están en fideicomisos. Y en el libro nos cuenta su hijo que cuando él termina de estudiar la preparatoria, ya ves que ya están fusionadas secundaria y preparatoria en Estados Unidos, el papá les dice, hay empleo en mi empresa porque eres el hijo del dueño. Pero dependiendo del grado escolar que tú tengas, será el puesto que tú tengas en la empresa. Aquí no hay privilegios para nadie, pero papá, aquí no hay privilegios para nadie. Si yo sigo conduciendo un coche Datsun 1960 y tantos, si yo vengo a comer al mismo restaurante que comen los empleados, si nosotros seguimos viviendo en el mismo edificio en el que venimos creciendo, ¿tú por qué, por ser mi hijo, deberías de tener beneficios? Lo educaron de una manera estricta, lo educaron de una manera fuerte, le dijeron que todas las cosas se tenían que ganar y hoy su hijo, quien escribe el libro, se ganó un Grammy por ser músico, tiene un empleo de nivel medio en la empresa y está formando su propia empresa. Entonces, ese es el camino. O sea, el camino es tener una ruta bien definida y saber que aunque sea mi hermana, porque ese es otro coacheo que me tocó hacer, que la hermana fallaba, que la hermana no iba, que la hermana se hacía la ofendida, 3 meses después regresaba, o sea, renunciaba y 3 meses después regresaba porque no había encontrado empleo en otro lado. No, pues con esos modos, ¿cómo, no? Y lo volvían a aceptar y le daban los mismos beneficios y etcétera. Y yo le decía a su hermana, suponte que te murieras. La empresa se quedaría con tu marido, ¿no? Sí.
¿Y tu marido trataría igual a tu hermana? No. Entonces, no eches a perder a tu hermana y prepárala para el futuro. Claro. Y si de plano ya no puede ser mi trabajadora, esto va con todo el respeto para los que tienen empresas familiares, si de plano ya no puede ser mi trabajadora, bueno, pues entonces la ayudo a que progrese por otros medios. Entonces ahí sí es válido. Te voy a ayudar a que pongas un negocio, te voy a prestar dinero para que lo hagas, pero en mi empresa ya no. Crece con tus propios medios porque a lo mejor así sí aprendes, ¿no? Eso sí lo valora. Eso sí lo valoran porque a final de cuentas, pero no tenerlos como colaboradores. ¿Me explico? Por eso es justamente que tenemos que aprender a delegar. No todas las cosas las puedo hacer yo. Sí. Y además, mi empresa, hay algo que me gusta mucho de Kiyosaki, de Robert Kiyosaki. Hay algunas cosas que no me agradan mucho, pero hay una que sí me gusta mucho. Y dice Robert Kiyosaki que tú no puedes permitir que la gente haga planes con tu dinero. Sí. Yo me voy más lejos todavía y diría, si yo no puedo permitir que la gente haga planes con mi dinero, tampoco puedo permitir que haga planes con mis emociones. Préstame, hermana. Tú sí tienes. A mí me va mal. Échame la mano. Ya vi que ganaste. De esos 100,000 que ganaste, préstame 25. Ya vi que tú tienes tu tanda. No la necesitas. Préstame tu tanda. Y entonces ahí está jugando con mi dinero y con mis emociones. Esas son cosas que no debo de permitir. Así es como funciona. Yo te diría, pues sí, pero quien me hizo la tanda fui yo y la lana es mía, ¿no? Sí. Lo que puedo prestarte son 5,000 de los 25,000 que me dieron, si quieres. Y dime cuándo me los pagas. O sea, no estoy en contra. Esto no voy a criticar a nivel política, pero vuelvo a decir, si yo te regalo dinero sin enseñarte a trabajar, Claro. te estoy echando a perder. Sí. Seas mi hermana o seas mi pueblo, ¿no? Que me eligió. ¿Me explico? Tengo que enseñarte a trabajar. Sí. Y en empresas familiares eso es muy importante. Tú eres mi hijo, pero no tienes privilegios. Eres un empleado más. Llegando a la casa, si quieres, pídeme dinero y a lo mejor te lo doy, como papá. Pero no te los puedo dar como empleador, Sí. porque te echo a perder. Y algo que es muy importante para los niños pequeños, se lo tienes que enseñar, cómo contribuyes económicamente a la vida familiar. Si papá lleva a lavar el carro y le cobran 50 pesos, es un ejemplo. ¿Qué tal si tú le lavas el coche a tu papá? No me va a pagar, no tendría por qué pagarte. Es tu contribución económica a la vida de tu familia. Cuando tenemos eso muy claro en las empresas familiares, los hijos aprenden Sí. que también tienen que dar una aportación. Que gane su dinero y que se lo gaste, para eso lo trabaja. Nos está pasando con las becas. Hay chicos que se están gastando el dinero cuando se supone en la lógica que ese dinero es para contribuir a sus estudios. Sí. Pero los papás cometen el error de decir, es tu beca, haz tu dinero. Pues si no se lo está ganando porque esté trabajando, se lo están dando para contribuir al estudio. Entonces, esas cosas, quitar corazón de pollo, tener un plan y proyecto familiar, tener un plan y proyecto parental, es cómo se puede corregir. Cuesta mucho trabajo, Sí. pero pues para eso están los especialistas, ¿no? Justamente como ustedes, Claro, como un muchas servidor, gracias. para eso estamos, para poderles ayudar. Básicamente, Elizabeth. Sí, muchas gracias, Juan Carlos. Y fíjate, último punto, porque se nos está yendo el tiempo tiempo. rapidísimo. Hablando de empresas familiares, de lo que tú comentas, cómo pudiera contribuir a lo mejor un hijo, ¿no? Muchas veces el empresario tiene esa idea, dice, pues yo voy a formar a mi hijo profesionalmente, para que al final se quede con la empresa, ¿no? Y muchos hijos de estos empresarios toman las carreras de contador, más que nada, administrador o abogado, ¿no? Y dicen, y lo que tú bien comentas, ¿no? Le delegan ya esa parte de cómo manejar las finanzas de su dinero a sus hijos, ¿no? Entonces, como contador, como abogado, como administrador, la idea que tienen los papás de que ya los formaron en la parte profesional, a lo mejor tuvieron una especialidad, hasta una maestría, y están totalmente ciegos y dicen lo que haga mi hijo es lo correcto, porque la parte formativa en una institución es lo que vale. Cuando
la parte formativa en la persona, no lo llevaron bien, es donde se llevan ese golpe en el que los hijos llegan a fallar, y no es tanto por la culpa de los hijos, sino uno desde chicos cómo los fue formando, que es ahorita como tú comentas, ¿no? Híjole, es que empezar a formarlos desde ahorita Tengo que de grandes tengo una sean historia profesionales maravillosa. Es que me exitosos. acordaba, perdón, no era mi intención interrumpirte, me acordaba de una historia maravillosa y que siempre le digo a los papás. A veces no me gusta utilizar el siempre o el nunca porque son muy totalitarios, y bueno, en esta generación como que dicen, no hay siempre, no hay nunca. Bueno, ok. Trato de recordarle a los papás lo siguiente. Si tu hijo te tiene envidia, si tu hijo te tiene coraje, no es un buen candidato para dirigir la empresa familiar. Porque cuando llegue, se le van a ir los ojos. Sí. Eso estaba en una obra de teatro maravillosa que ya no está en cartelera, que se llama Niño Perdido. Esa obra me gustaba mucho porque mostraba justamente cómo la niñez de las personas los va marcando. Y entonces narra el caso de un empresario que siempre sentía que el papá le quedaba de ver. El papá le decía, yo no estoy de acuerdo, pero el papá le decía, te voy a dar 50 pesos porque me laves el coche, y le terminaba dando 40. Y entonces el hijo empezaba a tener esa especie de rabia y de coraje, ¿no? O sea, no me das completo. Uh-huh. Papá, voy a ir al cine, ¿me das? ¿Cuánto vale la entrada del cine? 100, pero quiero palomitas. Te doy 100 y 20 más, pero me dijiste que me ibas a dar 150. Todo quieres. Si lo quieres, tómalo. Y entonces se empezaba a generar un resentimiento. Cuando el papá enferma, el hijo se queda a cargo de la empresa y se da cuenta de las cantidades de dinero. Le comienza a robar y comienza a sustraer dinero de la empresa. Porque me debes. Porque siempre me has debido. Y a veces no solo es lo económico, me debes emociones, me debes reconocimiento. Y entonces se empieza a hacer una trampa, ¿no? ¿Cómo puedo lograrlo? Todo el mundo ve películas estadounidenses para aprender condiciones sobre la familia. Sí. Pero las familias estadounidenses no son como las familias mexicanas, por más que nosotros tratemos de empatarlo. A nosotros nos hace falta a veces mucha comunicación. A veces nos hace falta conectar con nuestros hijos. Y si mis hijos están resentidos, tanto económica como emocionalmente, siempre va a generar un problema dejarle la empresa. Sí. Me acuerdo de un empresario que tenía como unos 20 lotes de autos y mandó a su hijo al TEC de Monterrey. No estoy haciendo publicidad ni buena ni mala, es la escuela la que lo mandó. Y le pedía dinero para las salidas, le pedía dinero para la colegiatura, le pedía dinero para la inscripción, le pedía dinero para los proyectos, y el papá se lo daba. Y las calificaciones y las boletas eran otras épocas, no todo tan digitalizado. Ya luego, un día se enoja el papá con él, va directamente a las oficinas de la escuela del TEC de Monterrey y le dicen, su hijo tiene un año de que está dado de baja. Su hijo no viene a la escuela, vive en el estacionamiento. Todos los días llega, se estaciona y está con sus cuates. Pero su hijo no asiste a la escuela. Entonces el papá se derrumba y nos llama por teléfono y nos dice que cómo es posible, que su hijo le ha fallado tanto, y ahora entiende que luego lo deja al cargo de uno de los lotes de autos y le faltan dinero y se perdió un carro. Tú lo generaste. Sí. Tu hijo dice que tiene rabia, que tiene coraje y que la mejor manera era romperte con ese tipo de cosas que sabía que eran muy importantes para ti. Entonces, creo que de cara a todo esto, ¿cómo lo podemos lograr? Tenemos que establecer una ruta de comunicación familiar. Sí. Que nuestros hijos sepan lo que cuesta. Que nuestros hijos sepan hacia dónde queremos llegar. Pero sobre todo que conserven la última historia, que estamos encima del tiempo. Es un familiar que compra una casa baratísima. Eran 2,000 metros, con una casa con una construcción como de unos 300 metros, bastante grande, la casa en el centro del terreno, precioso el terreno. La casa, una casa tipo colonial, con tabique rojo, una fuente en el jardín, una sala de billar, hasta la mesa de billar le dejaron. Me
piden que yo firme como testigo porque se hace ante un notario. 100,000 pesos. Eso fue hace algunos años y aunque 100,000 pesos eran un poco más de dinero, esa casa valía como 2,5 millones. Juan Carlos siempre ha sido metiche y preguntón, ¿no? Y entonces le digo al chico, y la vendiste bien barata, ¿no? Y me dice, esta era la casa de campo de mi papá. Mi papá le invirtió mucho dinero y se daba sus escapadas cada fin de semana. Y él me decía que nos quedáramos con esta casa para que nosotros la pasáramos bien. Y realmente la pasáramos bien. Era una casa bonita, ¿no? Como este lugar donde estamos ahora. Y veo que le llaman por teléfono, y que le llaman por teléfono. Ya ahorita, güey, ya ahorita. Ahorita que yo termine, ya te pago. Me dice, y ahorita mira, pues, estos 100,000 pesos era porque ahí está mi coche. No denigro de ninguna forma, solamente digo que un coche que nace deportivo es deportivo. Y un coche que no nace deportivo, por más cosas que le pongas, no va a ser deportivo. Claro. Bueno, era un coche deportivo hecho a fuerzas, que debía 40,000 pesos. Se los dan en efectivo porque, bueno, este familiar lo hizo bien, ante notario, todo bien, te voy a dar dinero, pues fírmame de una vez, se acaba la condición. Y así como le entregaron el dinero, sale y se los entrega al otro, y el otro se va y me dice, pues ya, ahorita ya me voy, déjenme nada más dar un recorrido, porque aquí venía yo cuando era niño con mi papá, y mi papá quería mucho esta casa, pero pues ya se fue. Y entonces es cuando te quedas pensando, podrás ser muy bueno haciendo negocios, mis queridos contadores, mis querida gente que hace finanzas. Podrás ser muy bueno en todo lo que tú hagas. Y podrás generar dinero y tener éxito y hasta fama como profesionista. Pero si no educaste a tus hijos para mantener el nivel de vida, Claro. la tradición y el cuidado de la familia, a eso le llamamos abolengo. Entonces lo estás haciendo muy mal. Porque tus finanzas económicas serán muy buenas, pero tus finanzas emocionales son muy malas. Y entonces creo que ese es el trabajo que tenemos que hacer, verdaderamente. Claro, comenzar por la parte formativa y Así terminar es. por la parte profesional. Así y esa es. es nuestra labor como Esa es la labor, como así es. padres. Ay, Juan Carlos, muchísimas gracias. Mira, se nos acabó el tiempo. Espero que no sea la única ocasión que nos acompañe. Yo estoy para servirte y tal y como lo decimos en Canaco, es un privilegio el poder Muchas servir. gracias. Estamos Ay, para muchas gracias, Juan. La verdad nos mantuviste todo el tiempo muy, muy atentos al programa, todo el enfoque que le diste, la verdad, muy productivo. Muchos de los contadores a lo mejor no sabemos manejar este tipo de temas, así como tú lo llevas. Yo creo que te van a empezar a llegar muchos mensajes de los empresarios que luego nos contactan y nos dicen, es que ¿cómo le hago para poder solucionar esta parte emocional, ¿no? Esperemos que pues sí están en contacto y que les haya gustado mucho el programa. A mí me encantó. Muchísimas gracias nuevamente por haber aceptado la invitación. Yo le agradezco a nuestro equipo de producción y a todos ustedes que nos acompañaron nuevamente, y esperemos que nos acompañen el próximo miércoles nuevamente a su programa de Filosofía Empresarial. Juan Carlos, me voy a permitir entregarte un reconocimiento por parte de CADEFI y de Filosofía Empresarial por tu maravillosa participación. Yo la verdad quedé contentísima, Juan Carlos. Muchísimas gracias. Te agradezco y bueno, muchísimo. Pues aquí estamos. Gracias, que estén muy bien. Muchas gracias. Hasta luego.